como consecuencia del hecho hay un homicidio, que es cuando pues fallecen personas por ocurrencia de ese accidente, es la condena por ese delito en calidad de culposo. ¿Cómo se lleva a cabo la preparación de un caso de defensa? O en su defecto cuando nosotros realmente pues cometimos algún tipo de infracción. Un saludo a toda la audiencia, mi nombre es Dylan Jiménez. El día de hoy vamos a tratar un tema en particular que es acerca de las audiencias, pero en este caso enfocado a los accidentes de tránsito. Para esto tenemos un invitado especial, él es abogado, enfocado directamente como especialista en accidentes de tránsito. Estamos hablando de José Luis Ramírez. ¿Cómo estás? Gracias, Dylan, buenos días, un cordial saludo para ti y pues para todos los espectadores. Muy bien, gracias. Agradecer a la invitación de Bro y a ti por la cordial invitación. Claro que sí, esa es la intención, que te sientas cómodo. Y bueno, para empezar, coméntanos qué es, cómo funciona y cuándo aplica una audiencia por accidentes de tránsito. Bueno, para que hablemos de qué es, primero tenemos que hablar de cierta clasificación que hay sobre la ocurrencia o más bien em, lo que sucede posterior a un accidente de tránsito. Entonces lo definimos más o menos en tres eventos. Estos tres eventos serían cuando hablamos sobre daños materiales frente a objetos o semovientes. Son consecuencias distintas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de homicidios y lesiones personales en calidad de culposas, que es cuando son en accidente de tránsito, hay audiencias de tipo penal, consecuencias de tipo jurídico penal. Es un proceso donde efectivamente lo que se busca realmente es la condena por ese delito en calidad de culposo, mientras en daños, bien sea objetos, muebles o inmuebles, y semovientes, pues lo que se busca es el resarcimiento de ese daño, el pago de unos perjuicios. Son audiencias totalmente diferentes, mientras que en el tipo penal, el ente acusador, la Fiscalía General, lo que busca tal vez es una condena a prisión y una sanción en multa. En el tipo civil, lo que se busca, pues ya lo referí, es el pago de los daños, que son más o menos 12 audiencias, donde hablamos de una audiencia inicial que va consagrada en el artículo 372 del Código General del Proceso, donde el juez en primera medida trata de llegar a un acuerdo, una conciliación entre las partes para evitar la consecución del proceso, y una segunda audiencia de trámite y juzgamiento que se llama, donde ya pues se practican pruebas y sale un fallo donde efectivamente pues se exonera de responsabilidad o se desendilga responsabilidad a la persona. Las consecuencias pues son diferentes para cada una, evidentemente, pero también dependiendo del hecho y de la consecuencia de cada accidente. Así es, ya nos comentabas un poco del proceso penal y civil. Sin embargo, directamente desde el rol de toda esa investigación, ¿podrías explicarnos cómo se lleva a cabo la preparación de un caso de defensa para audiencia por accidentes de tránsito con heridos o fallecidos? Esto también considerando qué información y qué documentos son esenciales. Claro que sí, pues básico principalmente en la recolección de las pruebas posterior al accidente de tránsito. Entonces, en primera medida tiene que haber una atención temprana, una asesoría para la toma de videos, la toma de fotografías. Hay firmas hoy en día que se dedican precisamente a eso, con drones, con el profesional técnico, con el peritaje requerido. Entonces, básico para la preparación de un procedimiento de estos, el acervo probatorio. Todo ese tipo de pruebas que nos van a servir, bien sea o para buscar culpa de un tercero cuando pues somos afectados, o en su defecto cuando nosotros realmente pues cometimos algún tipo de infracción o algún tipo de desatención. Entonces, eximirnos de culpa, de responsabilidad, o tratar de buscar un acuerdo conciliatorio que permita poner fin a un proceso. Entonces, principalmente la preparación es analizar esas pruebas, hacer cadena de custodia, tenerlas con el personal idóneo, técnico y tecnológico para presentarlo ante un juzgado. Pues principalmente la preparación sería ese acervo probatorio. Bueno, para la siguiente pregunta es enfocarnos el papel clave que juegan pues los testimonios y los peritos en esta audiencia. Sin embargo, puede haber un caso particular donde uno de los involucrados lo asistan de manera pues emergente y no pueda ser testigo, digamos, de ese informe, por lo que es crucial los testimonios. Entonces también para resaltar pues la importancia del perito. Vital, o sea, en un proceso es vital porque en la ocurrencia de un siniestro lo que hay son dos partes. Sí. Entonces, cada una de las partes pretende tener ese derecho o esa razón
frente a la culpabilidad. Entonces, los testigos juegan un papel vital dentro del proceso porque es la prueba con la que tú le demuestras a un juez, bien sea la responsabilidad del tercero o pues tu eximente de responsabilidad. Nosotros tenemos un principio en derecho y es dame la prueba y yo te daré el derecho. Precisamente de eso trata, de que esos testimonios, esos peritajes, lo que buscan precisamente es demostrar lo que se pretende, bien sea una indemnización por daños, una indemnización por lesiones. Entonces, es vital llegar a un despacho, a un estrado judicial, con las debidas pruebas, con la representación jurídica y técnica necesaria, pues para salir avante en un proceso. Para tener esa presunción de inocencia, para apelar en dado caso, es crucial. Y bueno, ya hablando de los derechos directamente del conductor que ha sido involucrado en ese accidente de tránsito, también con heridos y fallecidos, digamos, ¿qué debe presentar ante una audiencia? ¿Qué derechos tiene para esa presentación? Pues uno en el día a día ve muchas cosas, muchas situaciones. Entonces, principalmente un conductor, que es lo que estamos hablando en accidentes de tránsito, tiene su presunción de inocencia, el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, aquí, pues en Colombia, por decirlo así, inclusive en la Constitución está consagrado, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, principalmente ese derecho a la presunción de inocencia, su derecho a la defensa, en procesos penales su derecho a guardar silencio, porque muchas veces ve uno bajo la presión de un accidente, de unas lesiones. Entonces hay conductores que inclusive caen en preguntas sugestivas, en preguntas conducentes. Entonces ahí es cuando es importantísimo una buena representación de un abogado que sea especialista en el tema. Así es. El caso pues ya del IPAD que lo mencionábamos, también ese informe que es muy importante, pero en este caso ese informe policial, ¿dónde deben ir los conductores para dirigirse a la audiencia? Eso ya lo incluye el IPAD y existe un plazo establecido para presentarse. No, realmente el informe se hace, pero únicamente se hace a hoy actualmente porque la ley 2251 trajo consigo pues que en choques simples ya no hay necesidad de que asista la autoridad policial, precisamente porque en esos casos los vehículos deben ser retirados del sitio para evitar embotellamientos. Entonces se toman las pruebas necesarias, se intercambian datos de conductores, si está asegurado o no, pues ya es un tema adicional, pero realmente ahí no es necesaria la presencia policial. El IPAD es requerido o informe policial cuando hay lesiones personales u homicidio. Eh, lo hace una agencia de tránsito, él hace su reconstrucción, sus hipótesis. Claro, está posterior al hecho, entonces se toma como hipótesis precisamente por esa razón, donde el oficial radica ese proceso en fiscalía. Fiscalía como ente causador es el encargado de darle celeridad a ese proceso y es quien realmente adelanta las actuaciones contra el conductor, hace las citaciones, órdenes de policía judicial y demás actuaciones procesales y judiciales del caso. Entonces, Ellos los notifican. exactamente, la fiscalía es la encargada de notificar a la persona para que asista a diligencias. En experiencia y principalmente la fiscalía llama primero a una audiencia conciliatoria, pues para tratar de llegar a un acuerdo sobre la situación y evitar gastos procesales, costas procesales, pagos de abogados y demás. Súper. Y bueno, ya en cuanto a tu experiencia, ¿cuáles son los errores que has podido percibir y que han sido más comunes que cometen precisamente los conductores durante una audiencia de tránsito sin representación legal? Empezando por eso. Bueno, pues esa autoincriminación que hacen, ¿no? Pues da mucho susto, por ejemplo, ver en el Código Penal una persona que cause lesiones a alguien, pues está tipificado como de mínimo 16 meses de prisión, dependiendo pues de ciertos factores, dependiendo de la incapacidad médico-legal, de si hay perturbación funcional, muchos factores adicionales, pero entonces ya ve uno que en el proceso penal o en más bien en el Código Penal ya hay una condena carcelaria. Entonces mucha gente por ese susto, ese miedo o a ver de pronto pretensiones grandes, se autoincriminan, responden preguntas sugestivas, conducentes, hay como autoincriminación, hay presión y pues ahí es donde se debe tener una buena defensa, ahí es donde tener un abogado que le explique realmente las consecuencias de un accidente, que revise responsabilidad, porque muchas veces hay responsabilidades compartidas o hay culpas exclusivas de la víctima y se pretende endilgar culpa donde no la hay. Entonces, la representación es fundamental ahí y pues la asesoría jurídica. Se puede decir que también hay casos donde pueden tener ese derecho de emitir como un aplazamiento para precisamente preparar mejor su defensa considerando ese tiempo.
Claro, claro que sí. O sea, Ujú. aquí precisamente hablando de derechos, ahorita que su merced me preguntaba, pues hay un derecho a una representación que sea jurídica y técnica, entonces tiene derecho a un abogado. Entonces, si llega la persona sin abogado, el fiscal no puede avanzar en ese proceso de acusación, sino sencillamente se tiene que asignar un abogado, bien sea de oficio o un abogado, pues, em, experto en el tema que escoja la propia persona, pues para representar sus intereses y su defensa dentro de ese proceso. Entonces, sí, claro, se puede solicitar perfectamente un aplazamiento en ese caso. Ya nos comentabas que precisamente pueden haber estas sanciones donde se reprime muchas veces, responden esas preguntas sugestivas, pero ¿qué otras sanciones se pueden imponer pues a un conductor que se haya hallado culpable en una audiencia por accidentes de tránsito? Como te explicaba, las consecuencias Ujú. son diferentes. Diferente. En el proceso penal, Ujú. una consecuencia hacia el conductor pues puede ser la suspensión de la licencia, ¿Sí? entonces ahí se va a ver suspendida esa licencia. Y en el proceso civil, pues ya es más pecuniario. Entonces, una sanción económica, la condena a pago de perjuicios, la condena a pago de perjuicios materiales, inmateriales, dependiendo del tipo de situación, si es por lesiones o es por daños a un objeto o a cualquier tipo de situación. Entonces, son consecuencias penales dependiendo de, como ya lo dije, los tres eventos que hay en un accidente. Vale, y para la siguiente pregunta, ¿cómo puede afectar el resultado de una audiencia de tránsito al historial de conducción y a la póliza de seguro del conductor? Precisamente como te decía, pues el historial de conductor puede verse de pronto en una suspensión de su licencia por el tiempo, pues mientras dure la condena. Em, Igual si queda condenado por algún homicidio culposo, por ejemplo, pues se genera antecedentes pues en calidad, en grado de culposo del homicidio, obviamente, porque fue pues sin la intención de hacerlo, sin ese dolo. em, Frente al proceso civil, pues puede haber medidas cautelares a las propiedades de esa persona, bienes que estén sujetos a registro, se puede poner esa medida cautelar y pues tendrían ese gravamen o esa salida del comercio hasta tanto se resuelva la situación. Para la póliza de seguro, pues Ujú. realmente es aconsejable para esos casos tenerla, porque Mm. una póliza entra a responder precisamente cuidando ese patrimonio de la persona. Entra a responder por los daños que se pretendan cobrar precisamente y por todo tipo de asesorías legales y jurídicas que también hoy en día todas estas pólizas la traen precisamente para asesorar en buena forma al conductor y llevarlo en un proceso que se ciña a la justicia, la igualdad y al derecho a su defensa. Es decir, que se podría decir, teniendo en cuenta como que pueda afectar el historial de conducción, que a lo mejor se puede aumentar como el costo de esas primas o puede afectar también en cuanto a puntos a esa historia del conductor directamente. Sí, claro, Pues eso es una forma. claro, dependiendo la situación y la condena, claro que lo podría afectar directamente. Listo, perfecto. Ya para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a un conductor que ha sido involucrado en un accidente de tránsito y busca contratar un abogado? No, pues que sea un experto en tránsito. Realmente los abogados, pues hay abogados para cada temática, para cada situación, especialistas en todo tipo de ramas. Responsabilidad civil extracontractual. Exactamente. Entonces, un abogado especialista, bien sea si llevas un proceso penal, un proceso civil, pues especialista en el tema, porque hay pormenores que se conocen realmente con la experiencia, con el día a día. Entonces, recomendable un experto que se asesoren, y no solo de un abogado, sino también em, de la toma de esas pruebas cuando sucede un accidente. Entonces, importantísimo, eh, posterior al accidente, que se tengan buenas pruebas y ya la representación legal sería básicamente en esas pruebas. Con esto estaríamos cerrando este capítulo. Recuerden que Bro les va a ofrecer ese acompañamiento directamente con asistencia en el lugar del accidente, como también defensa ante estrados judiciales, como puede ser en este tipo de audiencias. Así que, tanto lo que necesiten, dudas o comentarios, estaremos muy pendientes para que Bro sea ese respaldo jurídico de confianza. Hasta luego.